Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar la lista de asistencia. Con gusto, consejera. Señores consejeros, buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, le permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 9 horas con 0 minutos del día 23 del mes de abril del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 17 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril del año 2014. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro, relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados como RR-038-2014, promover en contra de la Secretaría de Educación, y el recurso de revisión número RR-050-2014, promovido en contra del Congreso del Estado. Como punto número 6 tenemos asuntos generales y como punto número 7, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuando procede. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. Por favor. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Gracias. El punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso de la acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusiera por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se cita, por lo que le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. Consejera presidenta, informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril del año 2014 con 3 votos a favor. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en la propuesta de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno los contenidos y sentido de las siguientes resoluciones que voy a poner a consideración de ustedes, señores consejeros. El primer asunto es el recurso de revisión 038-2014 relativo e interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. El recurrente presentó solicitud de acceso a la información por medio del sistema Infomex Tabasco, en la que le pide al sujeto obligado lo siguiente. Leo textualmente: requiero copia electrónica de la licencia sin goce del sueldo del maestro frente dice a Víctor Manuel Priego Zurita, ciclo escolar 2013-2014,
o ejercicio fiscal 2003. Fin de la cita. En respuesta, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad e informa con el oficio DGADRH 4627 del 2013, dice que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos magnéticos y en los expedientes de esa Dirección de Recursos Humanos de las licencias sin goce de sueldo de los maestros frente al grupo, dice los maestros, estoy leyendo textualmente lo que da la Secretaría de Educación Pública, frente al grupo que refirió el CEO Uriel Torres Martínez en las diversas solicitudes de información en que se enlistan en la relación anexa, y me permito informarle que no obra ninguna licencia sin goce de sueldo autorizada al personal mencionado durante el periodo 2013 y o año 2014 y o año 2013. En este acuerdo de disponibilidad está hablando en términos generales de los maestros, y seguramente tiene la relación ahí, y el que pide en este caso el recurrente es en relación al maestro Víctor Manuel Priego Zurita. Bien, es de señalarse que, de conformidad con el inciso D de la fracción cuarta del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, la respuesta a una solicitud de información debe ser clara, concisa y definitiva, y en caso de negativa debe estar fundada y motivada. Todas las resoluciones o todas las opiniones o los puntos de vista, por norma y por norma jurídica, debe ser fundarse y motivarse. Entonces, al analizar las actuaciones que obran en autos, se advierte que a foja 13 del expediente en que se analiza, nos encontramos el oficio número GDGA diagonal DRH diagonal 4627 diagonal 2013 de fecha 19 de diciembre del 2013. Supuestamente en la que aparece, ese oficio aparece una rúbrica y en el que se plasma una abreviatura que P.O, que puede significar por orden, y junto a esa abreviatura se estampó precisamente la rúbrica o la firma que no se sabe a quién corresponde. Esta situación genera realmente una incertidumbre jurídica, que no se puede conocer quién firmó ese documento en ausencia de la funcionaria pública competente, bajo qué facultades y quién autorizó u ordenó esa acción. Consecuentemente, la validez jurídica del documento es dudosa, pues se desconoce quién se responsabiliza y quién se compromete en su contenido. En esa virtud, no existe certeza jurídica que la información que se entregó al recurrente sea apta y suficiente para considerar que la solicitud fue satisfecha en sus términos. Por otro lado, aquí en el acuerdo de respuesta que hace rato leí, dice, se hizo una búsqueda exhaustiva. Pero sin embargo, nos encontramos, de acuerdo a todas las actuaciones que obran en autos, que no existe ningún procedimiento de esa búsqueda exhaustiva. Sin embargo, es de resaltar que durante el procedimiento de este recurso, la Secretaría de Educación Pública entregó un escrito en el que aparece, ahora sí, la firma de la maestra Marlene Velázquez Félix, directora de Recursos Humanos, y con este documento el sujeto obligado pretende validar la inexistencia de la información requerida. Amén de que, como ya dije anteriormente, no se hizo pues el
el procedimiento que prevé el artículo 47 bis y el 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que es clara y dice: cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, la unidad de acceso a la información deberá remitir la solicitud y el oficio donde manifieste la inexistencia de la información al titular del sujeto obligado para que analice el caso y tome las medidas pertinentes para localizar la información en el ámbito de su responsabilidad. Si pese a ello persiste la inexistencia de la información, deberá comunicarla a la unidad de acceso a la información para que permita un acuerdo de inexistencia de información solicitada, que deberá notificar al interesado en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la recepción de la solicitud. El fin de la cita del primer párrafo del artículo 47 bis, mismo que está vinculado con el 47 del reglamento de la propia ley. Y en esa virtud, al no existir dentro de todas las actuaciones de la que se analizó dentro del expediente, no es posible dar por válido un documento en el que no se hace una búsqueda exhaustiva conforme lo prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, resulta que al no agotarse el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información solicitada, por ende, lo que realmente procede conforme las argumentaciones y fundamentos antes citados es revocar el acuerdo de disponibilidad de información dictado por la Secretaría de Educación de fecha 9 de enero del 2014 y hacer esa búsqueda, y después de esa búsqueda se ordena que entregue la información que haya encontrado en relación a la copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente, no dice a frente, debe entenderse frente a grupo, de Víctor Manuel Priego Zurita. Ese es el sentido y los argumentos que se hacen valer en este recurso de revisión que pongo a consideración de los consejeros que se encuentran aquí presentes. Consejero Isidro Rodríguez Reyes, ¿alguna cuestión que hacer valer en este? No son asuntos parecidos que habíamos ¿Usted, señor consejero? Así es. revocados porque no se agotó la búsqueda exhaustiva en el 47 de la ley. Entonces, la procedencia es que se revoque. Señor consejero. Solo fortalecer los argumentos. Aquí el fondo del asunto es que se concretó, se limitó exclusivamente la búsqueda de la información en una unidad administrativa, cuando observamos que en el manual de procedimientos el trámite de licencias el trámite para la expedición de licencias involucra más de 5 unidades administrativas. Entonces, para decretar una inexistencia de la información, la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que se debe agotar una búsqueda exhaustiva en las áreas involucradas. En el caso concreto, este decreto de inexistencia de la información está incompleto en virtud de que solo se limita la búsqueda a una unidad administrativa, cuando, de acuerdo al manual de procedimientos de la propia Secretaría de Educación, hay más de 5 unidades involucradas en el procedimiento, incluyendo al propio secretario de Educación. En efecto, tiene usted razón. Dentro del portal de transparencia se encuentra un manual. El portal de transparencia del sujeto obligado, hay un manual que nos indica precisamente
las otras áreas o direcciones donde se pueda localizar. Por eso cuando se habla de una búsqueda exhaustiva, estamos entendiendo que se refiere no solamente a la Dirección de Recursos Humanos, que es la que otorga la Secretaría de Educación, sino a todas cómo está estructurada la Secretaría, y entonces en todas esas direcciones tiene que hacerse la búsqueda a efectos de si hay o no hay ese documento en el que se le otorgue la licencia al maestro de referencia. Tiene usted razón, efectivamente. Inclusive está en el portal de transparencia de ellos, parece ser que es de enero del 2013. Leemos el otro para luego poner a votación. El otro asunto se refiere al Congreso del Estado. Aquí lo tengo, gracias. El Congreso del Estado. ¿Qué sucede aquí? Aquí el que interpone el recurso de revisión tuvo que venir a este órgano garante a efectos de ver la posibilidad que se le entregara lo que solicitó. ¿Qué pidió? Copia en versión electrónica del documento por el cual solicita trabajo el C. José Ruiz Rodríguez al Congreso del Estado. La titular de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso del Estado dictó un acuerdo de disponibilidad y en el que entre otras cosas dice: con la finalidad de tener un documento en regla se requiere enviar a la brevedad posible su solicitud al empleo debidamente requisitado. Esto es lo que hace en el acuerdo y dice: me permito informarle que de acuerdo a los datos proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos de SH Congreso del Estado, anexo copia del documento donde se le requiere la solicitud del empleo al CRU. Es decir, en este acuerdo de disponibilidad lo que hace es anexar precisamente el oficio antes citado, pero nada más. Seguimos analizando, no está conforme el solicitante, interpone el recurso de revisión y nos encontramos de que al interponer el recurso pocos días después, el Congreso del Estado envía el oficio que obra hojas 13 de autos, en el que dice, en el que aparece precisamente el documento donde solicita empleo el C. José Ruiz Rodríguez del Congreso. Y de acuerdo a lo que prevé la ley en relación al sobrecimiento, si mal no recuerdo, es en la fracción 2 del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dice que antes de resolver en definitiva si hay alguna causal que pueda sobreseerse el asunto, se procederá como tal. Y en esa virtud nosotros nos encontramos que ese documento que se solicitó al principio fue proporcionado, fue exhibido en el portal de transparencia y de igual manera en los estrados donde se notifican todas las actuaciones, de tal manera que se cumple con lo previsto o con los extremos que señala precisamente la fracción segunda del artículo 66 en relación a lo solicitado. Por esa razón, lo que procede en este caso, previo análisis a todas las actuaciones, es sobreseer el asunto. Esos son los dos asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para efectos de que si lo aprueban, si hay que modificarlo, si hay que agregar algo o hacer alguna anotación al respecto, consejero.
Solo remarcar el punto principal aquí por el cual se propone este sobreseimiento con el cual estoy de acuerdo, no es tanto el hecho de que exista un nuevo acto de parte del sujeto obligado para cubrir esta solicitud de información, sino la valoración de la información que hace este órgano garante, donde se observa que en el nuevo acto del sujeto obligado la respuesta coincide plenamente con el tipo de requerimiento informativo elaborado por el solicitante. Entonces, como garantes del acceso a la información pública, observamos que esta nueva respuesta sí contiene la información requerida por el hoy recurrente. De esta forma, garantizamos el pleno ejercicio del derecho a la información. Ok, consejero Isidro. Bueno, la coincidencia es plena, ¿no?, de que lo que originalmente el recurrente requiere es copia en versión electrónica del documento por el cual solicita trabajo el C. José Ruiz Rodríguez al Congreso del Estado, y lo que al final sube en su portal de transparencia y se lo notifica también al recurrente el órgano público es una copia en versión pública de la solicitud de empleo de José Ruiz Rodríguez. Consecuentemente es el documento que cumple fehacientemente con la solicitud de información requerida en su oportunidad por el recurrente y en consecuencia es procedente sobreseer en razón de que el sujeto obligado ha dado cumplimiento fehacientemente del derecho de acceso a la información. En efecto, tiene razón el consejero Jorge cuando dice de que de nada sirve que haya un acuerdo, nuevos acuerdos de disponibilidad si no contienen la respuesta correcta de lo que solicitan, y en este caso, efectivamente, por eso es que se sobresee el asunto en razón de que el documento solicitado se otorga en ese nuevo acuerdo de disponibilidad, y en esa virtud es que precisamente procede el sobreseimiento. Así es, en efecto. Así está en la resolución. Ok, entonces solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Ocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muy bien, muchas gracias. El punto sexto del orden del día es relativo a asuntos generales. Por ello, invito a los consejeros, si quieren hacer uso de la voz, para que se les conceda la palabra. Consejero Jorge. Consejero Isidro. Yo quisiera hacer uso de la palabra, con su permiso. Adelante. Señor presidente, señor consejero. Bien, el día pasado este órgano garante, a través de la ponencia a mi cargo, resolvió el recurso de queja 019/2013. Me permito leer textualmente el oficio que le envían a usted, señora maestra consejera presidenta, y al respecto dice: maestra Felicita del Carmen Suárez Castro, consejera presidenta, Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciudad. Hago referencia a la cédula número OF-ITAI/SE/NP/0390/2014, recibida el pasado 3 de abril, con la cual el ITAI notifica la sentencia definitiva mediante la cual resuelve el procedimiento de queja con el número de expediente RQ/019/2013 y determina que el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste AC es sujeto obligado. Al respecto y en cumplimiento de dicha resolución, me permito informar que he designado a Miriam Eugenia Castillo Castro como responsable de la unidad de acceso a la información de este centro de investigación a mi cargo. Se adjunta copia de credencial de lector. Asimismo,
Conforme a la resolución citada, solicito a usted tenga bien designar una fecha para que la titular de la unidad de acceso se presente ante el instituto a fin de recibir nombre de usuario y contraseñas del sistema Infomex Tabasco y del sistema de captura de informes, así como una capacitación en la materia. Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. Atentamente, doctor Rafael Loyola Díaz, director general del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste AC. Y en ese sentido, pues, esta institución, asociación civil, normada por una disposición del Código Civil en el Estado de Tabasco, pues, por el uso de recursos públicos, da cumplimiento como sujeto obligado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Y en ese sentido, pues el resolutivo llevado a cabo y confirmado en el Pleno se le da cumplimiento a través del presente oficio que en su momento le hicieron llegar, consejera presidenta, y bueno, Sí, ya es. me hicieron llegar una... También, sí, es que sí se le marcó una copia en efecto, porque usted fue el ponente en relación a ese asunto, lo que significa que hay que resaltarlo. La transparencia y el acceso a la información pública ya está llegando, ya hay conciencia de lo importante que es transparentar todas las actuaciones o los actos de autoridad de los órganos de gobierno. En este sentido, es un asunto que apenas se detectó que era un sujeto obligado y que se le dio un término de 3 meses para efectos de que pusiera su portal y que se nombrara a la titular de la unidad de acceso a la información, y efectivamente vino el lunes esta licenciada, vino ayer mismo, ya se le dio sus claves y también se le fijó fecha para los efectos de que tome el curso necesario para que sepa qué es realmente lo que hace. Esto que significa que ya se ejecutó la resolución que se emitió en este instituto. Además de que ya está la persona y seguramente el portal de transparencia ya va a quedar listo en estos días, según nos informó la misma titular de la unidad, porque ella es una titular de la unidad de acceso a la información de ese sujeto obligado. Qué bueno, esto debe dar gusto, pues. Sí, Lo interesante aquí es que se trata de una persona moral regulada en el Código Civil, o en su defecto otro más que tenemos por allí que está regulado por el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una sociedad anónima de responsabilidad limitada, entonces de capital variable y responsabilidad limitada, que por el uso de recursos públicos también va a proceder de alguna manera que integre su portal de transparencia por usar recursos públicos. Muy bien. Entonces, les invito a nos pongamos de pie. Al no tener más que agregar en relación a asuntos generales, se da por agotado el orden del día. Siendo las 9:28 del día 23 del mes y año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que también será en una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 30 de este mes y año a las 9 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia.